Bienvenidos a una nueva cápsula de fruticultura.cl. Tenemos invitado al profesor Fernando Santibáñez para conversar hoy sobre los factores climáticos en el diseño de los huertos frutícolas. Bienvenido, don Fernando Santibáñez. Bueno, muy agradado de estar acá conversando contigo de este tema tan importante. Muchas gracias. Desde el punto de vista clima, ¿cuáles son las consideraciones para un huerto ideal? Importante es que al momento de tomar las decisiones de cómo se va a plantar y qué se va a plantar, se tenga perfectamente en cuenta cuáles son los factores adversos que vamos a encontrar y cuál es la especie más capacitada, ¿no es cierto?, para enfrentar aquellos factores adversos dentro de las especies económicamente viables también, porque la viabilidad económica es tan importante como la ambiental. Un buen huerto es un huerto que se ha pensado conscientemente previo a lanzarse en todas estas adversidades y todas las condiciones potenciales que pueden ayudar a tener una buena producción en calidad y cantidad antes de decidir qué especie y qué variedad vamos a poner. Si tuviera que plantar 100 hectáreas en un huerto que está entre la sexta y séptima región, y tradicionalmente ha tenido agua para 100 hectáreas, y hoy día, ¿cuál sería la recomendación? ¿Plantar las 100 hectáreas? ¿Plantar 70? ¿Qué porcentaje dejarlo para plantación de frutales y qué porcentaje dejarlo para plantaciones anuales? Un poco por la variabilidad del agua que vamos a tener, o que podríamos tener. Claro, mira, el clima se ha vuelto tan variable, tenemos tanta incertidumbre. Yo diría que la mejor estrategia hoy día es una estrategia que incorpora el riesgo. Y el mayor riesgo climático es la sequía, sin duda. Hay otros más, ¿no es cierto? Están las heladas, están las lluvias, está el granizo, en fin. Pero pongamos a la sequía en primer orden. Quizás en el largo plazo, o lo que resulta más conveniente es mantener una buena holgura entre las demandas de agua y el agua que tenemos, el agua, ¿no es cierto?, disponible. Si yo tengo agua para 100 hectáreas en un año promedio, lo prudente sería tener como cota, ¿no es cierto?, 80 y dejar un margen de seguridad que nos permita salir airosos de los años secos. Y hoy día yo diría que más de la mitad de los años están por debajo, bastante por debajo del promedio histórico en materia de lluvia. Entonces, yo voy a garantizar de esa manera el tener una producción más estable en cantidad y en calidad cuando tengo aquel margen. Ahora, lo importante sería quizás tener una especie anual en la cual uno pudiera, bueno, si el año se da muy bueno, tener producciones anuales, por ejemplo. Hoy día los flujos del negocio agrícola están exigiendo diversificación. Por lo tanto, y por lo demás, con la crisis climática mundial, el precio, por ejemplo, de los cereales va al alza, el precio de algunos cultivos industriales. Entonces, dependiendo de la zona en que estemos, probablemente tenemos opciones para ir ajustando, ¿no es cierto?, cada año un plan de producción, dejándose este colchón, ¿no es cierto?, que son la superficie que me permite a mí jugar con la disponibilidad de agua en relación a la demanda. Estamos en tiempos en los cuales vamos a tener que cambiar los criterios de cómo usamos la tierra. Hoy día tenemos que incorporar mucho más fuertemente el riesgo, porque estamos en momentos de mucho más incertidumbre. Igualmente pasa con otros factores, ¿no es cierto?, otros factores climáticos. Quizá tampoco pondría 80 hectáreas de nogales, ni 80 hectáreas de cerezo siquiera, ni siquiera 80 hectáreas de palto. Hay que jugar siempre a no menos de dos o incluso tres especies, dado la volatilidad de los mercados, dada la variabilidad climática, ¿no es cierto? Hay años en que el clima, ¿no es cierto?, nos hace jugadas malas, no el clima en Chile, el clima en Estados Unidos, o el clima en China, ¿no es cierto?, que dificulta la llegada de la fruta allá. Entonces, por eso es bueno tener siempre en varias canastas todos los huevos repartidos, digamos. Totalmente de acuerdo. En ese fondo no puede cerrar un mercado, incluso puede ser cosas que no se imagina un tema de mercado, en Sin cierto du- modo. sin duda, sin duda. Por lo tanto, la palabra hoy día es, primero, yo diría, prudencia. Y cuando hablamos de decir, no ocupemos el 100% del agua promedio que tenemos, ocupemos un 80% y dejémonos un margen. Prudencia
en materia de opciones, ¿no es cierto?, de diversificación de especies, de cultivos, de estrategias, de manera entonces que hay que incorporar mucho más seriamente hoy día el riesgo entre el riesgo climático y el riesgo comercial. Profesor, un árbol que recibe luz en forma desuniforme, que puede ser por varias razones, sombra, deformación, la orientación de la hilera, ¿puede convertirse en un árbol desequilibrado? Claro, sin duda. Un árbol que recibe luz muy desuniforme va a producir más fruta del lado que recibe luz y va a producir mucho crecimiento vegetativo en el lado que no recibe luz, pero no va a ser productivo por aquel lado. O sea, vamos a tener brotes más largos, ¿no es cierto? Más hojas, hojas más grandes, pero sin fruta. Y del lado que recibe sol, vamos a tener brotes más cortos, hojas más chicas, ¿no es cierto? Más cerosas, pero más fruta. ¿Hay algún fenómeno de equilibrio interno que hace que un árbol en esas condiciones no en el largo plazo se envejece? Uno dice, bueno, pero voy a tener un lado que va a compensar al otro. No, eso en el largo plazo no se va a sostener mucho y se tienden a envejecer los árboles. Y al final ninguno de los dos lados va a ser productivo. Probablemente hay una compensación interna, eh, carbohidratos que van del sector más iluminado, que puede fotosintetizar más, los carbohidratos migran hacia las zonas deficitarias de la planta en carbohidratos. En el largo plazo se va a debilitar también la parte iluminada, porque si más encima tiene una carga de fruta grande, le estamos sobreexigiendo una parte del árbol en beneficio de otra que no es productiva. Parásitas. Claro, exactamente. Y eso tiende a pasar en las plantas en general, ¿ah? Sabes que las hojas en una planta anual, en una planta de maíz, las hojas superiores alimentan a las hojas inferiores cuando van quedando muy abajo, pero es una ayuda que se las dan condicionada a un tiempo. Y después de eso se corta el abastecimiento y la hoja se seca. Por eso que el maíz va secando las hojas de abajo para arriba. Claro. Diga, porque la planta es muy inteligente, pues dice, no, esto no es sostenible, esta hoja ya no me sirve, por lo tanto sintetiza ácido abscísico. El déficit de carbohidratos en general es una señal que gatilla la síntesis de ácido abscísico. Por eso que una planta que yo la pongo en la oscuridad va a ponerse amarilla y va a botar las hojas, porque ella dice, no me sirve de nada tener hojas, mejor me pongo a dormir. Una vez viendo un huerto, tenemos una discusión, ¿eh? Porque habían cuarteles que producían significativamente menos. Y empezamos con problemas de variedad, que las heladas, que napas freáticas, que nematos. Y de repente yo lo miré desde arriba y me di cuenta que todos estos cuarteles que producían menos estaban plantados, eran viñas. Estaban plantadas de este a oeste. Y la otra estaban norte-sur. Eh, ¿Puede haber sido eso la gran diferencia? O sea, ¿es así de significativo la luz en la orientación de la hilera? Claro, es muy significativo. Eso es fatal, porque pasa lo que acabamos de describir. Ah, la planta se ve frente a un déficit de luz, no induce floración, no diferencia yemas, la parte menos iluminada empieza a vivir de la parte más iluminada, pero eso es por un tiempo, porque termina debilitándose la parte iluminada también. Y al final se va a ir tornando de menos productiva y eso hace que se envejezcan las plantas. Las plantas en general cuando tienen un factor que actúa permanentemente, un factor adverso, la planta se empieza a envejecer y al Sí. final crece poco. Yo planteaba que el 50 o el 30% de la planta estaba condenada a no recibir luz nunca en su vida. Claro, claro, sin, Es sin así, duda. Sin duda, y eso va dejando un efecto residual de año en año que hace que la planta finalmente termina muy débil, debilitada y se envejece y finalmente lo primero que ocurre es que deja de diferenciar yemas, ¿no es cierto? Deja de inducir y deja luego de diferenciar, porque la planta tiende a sobrevivir y producir frutos, lo mismo que pasa en el mundo animal. Cuando hay un factor nutricional muy adverso, se suprime la fertilidad, porque la naturaleza es muy sabia, dice, no, es una amenaza. Este organismo está muy débil, no está en condiciones de engendrar. Entonces se hace infértil. claro. Y lo mismo O produce lo justo y necesario de frutos que puedan llegar a ser viables.
Claro, primero, lo primero que se hace, que ocurre es aquello que dices tú. Y después llega un estado en que ya definitivamente es infértil la planta. ¿Te fijas? No hay nada más parecido que el mundo vegetal y el mundo animal. Entonces ahí viene otra derivada de esto, es decir, bueno, cada huerto debería tener una orientación optimizada, porque quizás te sale la luz, el sol aparece más tarde o más temprano, o esconde más tarde o temprano, y según la inclinación, entonces ahí hay así mucho, Sí, creo que se llama, ¿no? claro, hacemos, sí, Los más antiguos siempre nos enseñaron que era norte-sur, pero en realidad no es tan norte-sur, porque cada 1 o 2 grados podría generar mucha diferencia en la productividad de un huerto, ¿no? pero por supuesto, mira, la orientación norte-sur, así exacta, yo te diría que es para la costa, zona muy costera. Con alta humedad relativa, no hay gran diferencia entre la mañana y la tarde. La transpiración, las demandas de evapotranspiración son más o menos las mismas. Pero si te vas al interior, la tarde es mucho más demandante que la mañana. ¿Por qué? Porque si bien desde un punto de vista de la iluminación es la misma a las 10 de la mañana que a las 3 de la tarde, lo que no es igual es la humedad relativa. En la mañana a las 10 de la mañana habían 70% de humedad y en la tarde hay 20% de humedad. Entonces, lo que hay que hacer ahí para no sobreexigir el lado occidental, ¿no es cierto?, el lado poniente de la hilera, a una alta demanda de evapotranspirativa que puede producir déficit hídrico y cierre estomático, hay que desplazar la hilera ligeramente, inclinarla hacia el noroeste, de manera que le doy más horas de sol al lado oriental y un poquito menos horas de sol a la hora en que el sol es más fuerte, escondo un poquito el lado poniente, levemente. ¿Ya? De modo que la máxima iluminación del lado poniente la retardo hasta las 4, hasta las 5 de la tarde, cuando ya la humedad relativa de nuevo se va recuperando. Entonces hay una interacción ahí entre factores que hacen que la mejor orientación aquí en Chile, por lo menos en el Valle Central, debiera ser unos cuantos grados en dirección noroeste, sureste. Esa es la mejor orientación de un huerto, por lo general. Súper interesante, yo creo que muy pocos consideran eso en el momento del diseño de un huerto. Muy poco, muy poco. ¿Eh? Pero ahora que estamos teniendo restricción hídrica, la mejor manera de luchar contra el déficit de agua en años de sequía es tener el huerto con una pequeña orientación de, de sureste a noroeste, 10 grados, 15 grados, por ahí. Buenísimo. Hay otro factor que no sé qué tan importante es, los fotoperiodos. Y yo veo que como que nadie lo toma mucho en cuenta. Fotoperiodo es un requerimiento que algunas especies tienen para poder secretar una hormona inductora de la floración. Hormonas que genéricamente son varios, es un grupo, se llaman florígenos. De manera entonces que se requieren más de 14 horas de luz y entonces se gatilla la síntesis de esa hormona y por lo tanto se gatilla la floración. Si eso no ocurre, la planta no florece. Pero las plantas que son fotoperiódicas propiamente tales son muy pocas, ¿no? Dentro de las plantas cultivadas, en general, encontramos especies no sensibles al fotoperiodo, ¿no es cierto? La mayor parte de los frutales nuestros no son sensibles al fotoperiodo, ¿ya? Le da lo mismo si están en Puerto Williams o si están en Arica con día corto. Florecen en una determinada... la floración está más bien regulada por las temperaturas. Sin embargo, hay unas pocas especies cultivadas que sí son fotoperiódicas, ¿no es cierto? Pero que no se les cultiva por la semilla ni por la flor. El caso del ajo, ¿no es cierto? El ajo es fotoperiódico. Las especies ornamentales son en general bastante fotoperiódicas, ¿no es cierto? Ahí sí que se requiere saber en qué fecha hay que hacer el trasplante para poder tener flores, porque si no, no vamos a tener flores. De manera que en los huertos frutales el fotoperiodo no influye de la manera clásica. Sí influye, no es que no influya para nada, sí influye muchas veces en la calidad de los frutos. Un fotoperiodo más largo, ¿no es cierto?, más horas de sol, al parecer tienden a compensar, hay algunas investigaciones que así lo muestran,
tienden a compensar días grado. Al parecer hay una interacción entre radiación solar, un fotoperiodo más largo significa una mayor exposición solar, y eso hace que los requerimientos de días grado para completar, para florecer o para completar otra fase del ciclo se reducen. Y así es como tenemos las cerezas, por ejemplo, en Chile Chico, producen la misma variedad con muchos menos días grado que lo produce en la zona central. Si en la zona central buscamos un lugar de cordillera con altitud que tenga más o menos el mismo clima de Chile Chico en materia de temperatura, no va a producir el cerezo. Sin embargo, en Chile Chico sí produce, porque tiene esos días largos, ¿no es cierto?, que le ayudan a completar su proceso de maduración. O sea, el fotoperiodo no es que no influya, sí influye, pero de una manera diferente en muchas especies frutales. Mira, por ejemplo, en Europa, las variedades de las viñas, todas las viñas, el Cabernet Sauvignon, el Merlot, maduran con mucho menos días grados que acá en Chile, porque en Europa se producen latitudes que son más de 40 grados de latitud. Equivale más o menos a la latitud de Osorno. Y hay viñedos magníficos. Pero tenemos mucho por crecer todavía con las viñas. Claro, exactamente. ¿Ah? Y el fotoperiodo también está ligado a la inducción floral. Sí, 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 indudablemente. O sea, en los otoños, ¿no es cierto?, más luminosos, con mayor exposición solar, indudable que tienen mucho más inducción floral. De modo que vamos a tener una mejor producción al año siguiente, una mayor prolificidad cuando hay mucha luz, ¿no es cierto?, con otoño muy luminoso. Influye fuertemente, o sea, la radiación solar influye mucho, interactúa con la temperatura en todos estos procesos. ¿Qué pasa con los huertos que están en la era sur? Bueno, tú verás que un huerto, por ejemplo, siempre en una ladera sur, si lo tienes bien regado, va a ser menos productivo que uno de ladera norte, si lo tienes bien regado, ¿no es cierto? Si lo tienes mal regado, si no tienes agua suficiente y tienes sequía, entonces el huerto de ladera sur va a ser más productivo que el de ladera norte. Porque claro, el de ladera norte está sujeto a sequía y la sequía, ¿no es cierto?, es fatal. Es fatal, en cambio en la ladera sur va a tener una economía del agua un poquito más favorable. Entonces depende cuál sea el factor limitante. Pero si suprimimos el agua como factor, siempre una exposición norte va a producir más y mejor que una ladera sur. Una ladera sur debiera tener una menor densidad de plantas, ¿o no? Claro, sin duda. En una ladera sur yo debiera espaciarlas más para aprovechar mejor la radiación solar, que es escasa, digamos. ¿Te fijas? De modo que no sería un error poner la misma densidad. Eso yo lo he No, visto poco en la práctica. Tengan que usar la no misma. ponen la misma densidad y los árboles, ¿no es cierto?, tienden a crecer con un follaje muy denso y la inducción, ¿no es cierto?, es muy pobre. Los árboles son muy lindos, pero poco productivos, por esa razón. Hay Empiezan a que, morir por la luz. claro, hay un fenómeno, ¿no es cierto?, de luz, sin duda. ¿Vale la pena hablar de la densidad de plantas en el huerto, en el diseño de un huerto como factor climático? Mira, sí, la densidad de planta no solo en la exposición norte-sur, también en la medida que avanzamos en latitud, en la medida que los días grados empiezan a ser más limitantes, hay que irse abriendo con el huerto, de modo de darle la posibilidad a la energía solar, la mejor iluminación, de compensar los días grados, ¿no es cierto?, que no está entregando la temperatura. O sea, no podemos pensar en densidades de huerto iguales, ¿no es cierto?, en Payaco que en Buin. En Buin podamos producir mucho más denso, ¿ya? De lo contrario, vamos a tener muchas dificultades en Payaco para poder producir fruta y no tener árboles, ¿no es cierto?, improductivos. Entonces, también ese es un factor. Y el factor del rocío o el aumento de la humedad relativa en los huertos, Claro, claro, en la medida que nos densificamos, ¿no es cierto?, vamos a tener cada vez menos ventilación
y por lo tanto mayores problemas, nuevamente yo diría en la costa, por una condición de humedad relativa muy alta, quizás debiéramos también bajar un poquito la densidad. Debiéramos ventilar mejor los huertos si estamos muy pegados a la costa. Ahora que está de moda ir poniendo, poner huertos mirando para el mar, prácticamente la densidad debiera bajar un poco. Primero porque hay menos sol en la costa, hay más horas de nube. Y segundo por la humedad relativa muy alta. Y tercero porque hay menos días grados, más fresco. O sea, todo está diciendo que en la costa debiéramos abrirnos un poquito. Hoy día está muy de moda la imagen satelital para la descripción de los suelos y definir los cuarteles, ¿no es cierto? Y para mí eso es básico hoy día para el diseño de un huerto. Pero Mm. también creo que es muy importante el servicio que prestan ustedes, que yo una vez me arreglaron el mundo con un huerto, ¿no es cierto? De ver cómo interactúa el clima. En ese momento fueron las temperaturas, Claro, por el tema de las heladas, por dónde claro, entraba la helada, por dónde se movía la helada. Yo creo que eso claro. es fundamental cuando uno va a plantar un huerto, también tener un mapa digital o un mapeo que sea del microclima que se produce en el huerto. ¿Está bien dicho? ¿Microclima o los factores climáticos cómo Sí, interactúan ahí? la condición microclimática, sí, no, sin duda que, mira, con la topografía que tenemos en Chile, hay corrientes de aire durante la noche que atraviesan los predios, hay zonas donde se acumula el aire frío durante la noche, uno ni siquiera sabe eso, ¿ya? Y hay zonas que se mantienen al margen de las pasadas de aire frío y que son más favorables. Entonces es bueno a la hora de poner un huerto tener una idea de cómo es la dinámica del aire frío en ese predio, de modo de saber a qué nos exponemos y si es necesario pensar en un control de helada o no, ¿no es cierto? Y dónde poner prioridades en materia de control o separar variedades, poner variedades más tardías en la zona con más riesgo de helada y variedades más precoces en las zonas con menos riesgo de helada. Bueno, toda esa inteligencia es necesaria y ayuda mucho. Sí, ¿Cómo se seguimos llama? haciendo se llama Informe Agroclimático Predial, donde analizamos todos estos factores para determinar, ayudar, digamos, cuando se va a plantar un huerto, ayudar en la decisión de qué hacer, que si una variedad o una especie le va a ir bien, le va a ir mal, qué adversidades se va a encontrar, en fin. ¿Qué usa? Se usa, no, yo creo que no lo suficiente. Hay Para muchas mí es personas básico. que han, O sea, claro, hay muchas personas que se han tirado a la piscina con huertos y después han tenido fracasos estruendosos. Y en agricultura el problema es que un error toma años deshacerlo y mucha plata. y mucha plata y Pero retarda el flujo estamos, de... estamos hablando de decisiones de 20 años. Entonces, en el fondo, Claro, el costo, el costo no tiene ninguna relación con el valor que genera esta no, información. Es decir, absolutamente. El costo de- es de- absolutamente ridículo en relación a lo que uno puede prevenir, los errores que se pueden cometer, ¿te fijas? y Pero estos mapeos consideran temperatura. O sea, yo puedo tener un mapa de la temperatura dentro del huerto, las heladas, ¿no es cierto?, que claro, se pueden ir incorporando también. Y los vientos, ¿también consideran los vientos? sí, tenemos posibilidades de generar la frecuencia, la dirección del viento. No, no está incluido en forma estándar, pero cuando nos solicitan, ¿ya? Y hay especies que son muy sensibles, ¿no es cierto? Como el avellano europeo, ¿ya? Que se tiende a deshidratar con el viento y se producen catástrofes de repente productivas. En el kiwi también, ¿no es cierto? El viento importa muchas veces, por cuanto con el viento se golpean los frutos, son muy pesados, ¿no es cierto? Y son péndulos, por lo tanto se golpean y se dañan. De modo que en ocasiones nos han pedido, y sí también hacemos ese análisis de viento, ¿ya? Frecuencia, intensidad y duración. Para los avellanos europeos también es fundamental por el tema del polinizante. ¿No? Claro, claro. Polinizante y también la deshidratación. Se deshidrata con mucha facilidad el avellano europeo, es notable. Pierde agua, las hojas se marchitan y eso manda una mala señal bioquímica a los frutos, ¿ya? Que hace que de repente pueda haber caída de fruto por esa causa.
O sea, el árbol responde exageradamente frente a una amenaza de deshidratación. Hoy día hay una fuerte presión por poner especialmente cereza, ¿no es cierto?, temprana. Y eso implica que nos tenemos que ir más hacia el norte y eso implica que estamos jugando con las horas de frío. ¿Hay alguna forma de suplir horas de frío hoy día? ¿Hay alguna técnica nueva que haya algún tipo de manejo que nos permita esto? Las ayudas, ¿no es cierto?, químicas, ¿no es cierto?, con cianamida, aplicadas debidamente, ¿no es cierto?, en invierno, que permiten suplir el frío, pero la cianamida nada puede hacer si no hay frío del todo. Se necesita por lo menos que se hayan completado el 50% de las necesidades de frío. Si uno ve que ya estamos a fines de junio y ya tenemos un 50% de frío, pero se ve que no está haciendo muy frío el invierno, la mejor decisión es, claro, hacer una aplicación de cianamida, que va a suplirle el otro 50% del frío y vamos a tener una rotación pareja, vigorosa, ¿no es cierto?, con buena fecundidad. En ausencia de la posibilidad de aplicar cianamida, que bueno, yo diría el paliativo más eficaz, pero si no tenemos esa posibilidad, es bueno tener una noción de cómo va a venir el año. ¿No es cierto? Si el año va a venir deficitario en frío, como este año debiera serlo. La lógica, si se da la lógica, debiera ser un año deficitario en frío. Lo mejor es planificar una ayudita, ¿no es cierto?, con cianamida. Pero si no, bueno, hay algunas otras prácticas, ¿no es cierto?, que se pueden emplear. Bueno, ya estamos al final prácticamente del otoño, como es restringir fuertemente el riego. ¿No es cierto? Si uno restringe fuertemente el riego, produce una sequía, ya a esta altura no podemos porque ya no estamos regando. En ese caso, uno induce la entrada en reposo por la vía de una sequía, que es lo que se hace para producir uva, para producir manzanas en el trópico, ¿no es cierto?, donde no hay frío. Si esa posibilidad ya se nos fue, todavía hay otras aplicaciones de agua o de aceite, sobre todo aceite, ¿no es cierto? Un aceite mineral aplicado un par de veces durante el invierno puede ayudar bastante porque el aceite mineral tiene un efecto similar al de la cianamida, no es tan eficiente como la cianamida, pero significa una ayuda para la planta. ¿Por qué? La razón es muy simple, porque el aceite lo que hace es que forma una película en torno a la yema y eso hace que se limita la difusión de oxígeno. Y al limitarse la difusión de oxígeno del aire hacia adentro de la yema, se produce una especie de asfixia, que es exactamente el efecto que produce la cianamida. La cianamida, ¿no es cierto?, es una molécula muy similar al cianuro, y todos sabemos que el cianuro lo que hace es que bloquea los ciclos metabólicos de la respiración. Entonces, en definitiva, lo que necesitamos es bajar los niveles de respiración de las plantas. De manera que ese es un paliativo también. Lo mejor, sin duda, es planificar una aplicación de cianamida porque es lo más seguro, sin duda. Pero fuera de los productos químicos, yo sé que es muy difícil bajar la temperatura. Quizás es más fácil evitar que suba, ¿no es cierto? Quizás con sombreadero, con aplicaciones de riego por aspersión arriba de los árboles, utilizar los sistemas de control de heladas de agua. Para eso, ¿qué se logrará una significativa acumulación de horas frío? Claro, bueno, el agua tiene ese efecto, digamos. El agua en cuando hay días muy calurosos en invierno, que son muy dañinos para el reposo, porque tienden a interrumpir el reposo. El agua por evaporación en horas muy cálidas puede hacer que las yemas se mantengan con niveles más bajos de temperatura y eso ayuda a no perder el efecto del frío, ¿no es cierto? Que en días muy calurosos, en pleno invierno, lo que ocurre es que se pierde esa señal de frío que habían acumulado las plantas, se esfuma, se volatiliza. Es como si volvieran a cero, ¿ya? Y eso simplemente es porque durante el invierno se van acumulando hormonas de crecimiento, ¿no es cierto? Con el proceso de ruptura del reposo es un ciclo que hace que se vayan acumulando hormonas de crecimiento.
Si viene un día muy cálido, se metabolizan esas hormonas y desaparecen. O sea, virtualmente todo el trabajo que había hecho antes del frío desaparece y volvemos a foja cero, ¿no? Entonces, una medida también de mantener la temperatura más baja, claro que ayuda. En días en que la temperatura se va de 20 grados hacia arriba en pleno invierno. ¿Se requiere mucha agua para eso? No, no, pero lo que sí se requiere no es tan barato, porque se requiere más bien frecuencia. El agua no tiene mucha permanencia, ¿no es cierto?, sobre los tejidos. Por lo tanto, no basta con una aplicación de agua, con una nebulizadora, ¿no es cierto? Una sola aplicación no va a ayudar mucho, ¿ya? Sino que hay que hacer varias pasadas, por lo menos durante las horas de mayor calor. Mm. Entonces, más que el agua, yo diría que el petróleo, lo que hay que considerarlo, ¿no es cierto?, si vale la pena o no. Claro, pues se podrían usar estos sistemas de control del agua con agua. Esto Bueno, de hecho se usan, ¿no es cierto? Hay un sistema que se le pone un inyector de agua pulverizada, ¿no es cierto?, a los ventiladores, y el ventilador, al empujar esa pequeña neblina, la evapora antes de que llegue a la superficie del suelo. Y al evaporarse el agua enfría. Mm. Por lo tanto, la brisa llega fresca. Lo mismo que se hace en el metro. En el metro, ¿no es cierto?, tienen puestos estos aparatos y realmente enfrían, ¿ya? De modo que pero eso vale solo para quienes tengan, ¿no es cierto?, este tipo de torres. Hablando de las horas de frío y los días grados, a mí siempre me ha llamado la atención cómo en Japón lo tienen súper medido. Ellos saben perfectamente cuándo florece el cerezo y hacen toda una ceremonia, ¿no es cierto?, con respecto a la floración del cerezo. Siendo nosotros la fruta número uno del universo conocido, ¿ah? ¿Cómo no hemos llegado a ese nivel de precisión? ¿Por qué no nos cuesta tanto entender y estas fluctuaciones? Mira, por una razón muy simple, Gabriel, has dado en el clavo con esa pregunta, porque nosotros somos muy malos para registrar, a diferencia de los japoneses, los europeos. Conozco bien la experiencia de los europeos, en que los huertos van registrando todo, todo. A cualquier agricultor, por modesto que sea, uno va y le pregunta el año pasado, ¿cuándo florecieron, qué día florecieron los manzanos? Y él va, saca un cuaderno, mira y dice, en tal fecha, ¿ya? ¿Y cuándo le cortó el riego el año pasado? Si es que tenía riego, ¿no es cierto? Que en Europa hay mucha agricultura de secano también. Saca el cuaderno, ve otra página, también lo tiene anotado. ¿Qué plagas tuvo? Las tiene anotadas, ¿ya? Tiene todo anotado. Nosotros no anotamos nada en Chile. La agricultura es una actividad casi artesanal. Entonces, es tiempo de que vayamos registrando eventos y dejando historia, de manera de sembrar la primera semilla de lo que llamamos la Big Data. Es decir, empezar a acumular información, todos los datos meteorológicos, que ya es muy fácil tenerlos, ¿no es cierto?, hora a hora durante la temporada completa. Hoy día no es caro eso. Todos los eventos fenológicos, ¿no es cierto?, que pasaron en la temporada, todos los eventos de tipo productivo, como la progresión del calibre, la caída de flores, caída de frutos, ¿no es cierto?, el coloración de la fruta, fecha de floración, fecha de cosecha, fecha de pinta, en fin, todas las observaciones que ayudan a saber si la temporada fue normal o no. Y cualquier anormalidad, ¿no es cierto? Nosotros vamos a tener toda la información anterior para saber qué pudo haber producido esa anormalidad en calibre, en caída de fruta, en calidad, en materia seca, en grados Brix, ¿no es cierto? Este año nos fue mal, tuvimos una relación azúcar-acidez
muy mala. Bueno, vamos reconstituyendo la historia de la temporada y vamos a ver que hubo un periodo muy fresco, a lo mejor, justo en la floración. O que hubo un golpe de calor, una onda de calor, justo al empezar la pinta en la uva. Y que eso a lo mejor provocó una mala relación azúcar-acidez. De manera entonces que eso es lo que se llama Big Data, ¿no es cierto? Y que es el paso previo a la inteligencia artificial. La Exacto. inteligencia artificial es simplemente tratar de conocer todo de algo y saber combinar esos factores, analizar los factores para saber y predecir cuál es el resultado. ¿No es cierto? Eso tenemos que avanzar en la agricultura. Es tiempo que empecemos a trabajar en eso. Veo que hay mucha preocupación por las horas de frío, pero poco preocupación por los días grados. Y creo que los huertos se deben calibrar a los días grados de la localidad, ¿no es cierto?, de su sitio. Cuándo floreció, cuándo cosechó, cuándo fueron pasando las distintas cosas, eso se debería ir repitiendo año a año. Claro, por supuesto. Año a año, porque los días grados influyen no solo en la cantidad y en el calibre de la producción, sino también en la calidad. Hay un concepto que se usa mucho en los agricultores en Estados Unidos, que es lo que llaman los días grados de estrés, ¿ya? Los Stress Degree Days, y que es, dividen la escala térmica, ¿no es cierto?, entre las temperaturas que no sirven, que las que están bajo el umbral de crecimiento. Las que sirven son las que están entre el umbral de crecimiento y un valor máximo, que es recomendado para cada especie. Y las que están sobre ese valor máximo se supone que solo provocan estrés y no le ayudan a la planta ni a seguir produciendo, ni a seguirse desarrollando. Operan en contra. Entonces, calculan los días grados eficaces, que serían los que están entre las dos temperaturas, ¿no es cierto?, mínima y óptima, y los días grados de estrés, ¿ya? O las horas grados de estrés. Nosotros lo estamos haciendo hace 6 años con viñas y donde vamos siguiendo temporada a temporada para ir entendiendo entonces por qué hay años en que los parámetros de producción son mejores, en otros son peores, ¿ya? De modo que a la larga con esas herramientas vamos a poder saber cuándo una variedad es buena para un lugar o no, o a lo mejor hay que moverse con esa variedad para otro lado nomás, definitivamente, ¿no es cierto? O qué práctica podríamos hacer en aquellos años en que hay un factor adverso. Y ese factor adverso no siempre es el estrés por altas temperaturas, también puede ser el estrés de frío por bajas temperaturas, ¿no es cierto? En los cerezos tenemos muchos huertos en la precordillera que la fruta se les cae, van en lo mejor, cuajan, y cuando están de 3 milímetros, 4 milímetros, caen al suelo. Y eso es por estrés de frío, ya en las zonas precordilleranas. Pero es hora de que vayamos registrando estas cosas de modo de poder ganar en capacidad de entender y luego predecir como tú sugieres. Generar sabiduría. Profesor, cuando hablamos de microclima, ¿de qué superficie estamos hablando? ¿Cuál sería la superficie mínima de un microclima? Mira, cuando hablamos de microclima a nivel predial, estamos hablando de 5 o 10 hectáreas, ¿no es cierto? En un huerto que tiene desnivel, no en un huerto plano. En un huerto plano normalmente no distinguimos, pero en un huerto con desnivel, ¿no es cierto?, en la precordillera, con lomaje, perfectamente de 5 en 5 hectáreas se puede discriminar. Estas pasadas de aire frío, por ejemplo, esas se ven perfectamente con una resolución de, de 100, 200 metros. ¿Nosotros deberíamos tener una estación meteorológica para cada microclima? ¿Debería ser tan así dentro de un huerto? No, no necesariamente, no. Si un predio tiene 2 o 3 microclimas, yo diría que más o menos con las imágenes de satélite podemos saber cómo se comportan las distintas condiciones. Por lo tanto, uno podría tener una en el lugar que considera más desfavorable, ¿no es cierto?, más expuesto a las heladas, por ejemplo, y, eh, y se puede hacer una corrección para los otros. Ahora, hoy día son tan baratos estos capturadores térmicos, ¿no es cierto?,
que no está de más en un predio complejo, de topografía compleja, poner una estación, pero poner estos capturadores térmicos en el resto de las posiciones, digamos, que puede tener el predio. Eso lo podemos ver con el análisis de las imágenes, también nos damos cuenta. Vemos que hay 3 condiciones en un predio o 4 condiciones diferentes y por lo tanto podemos señalar en qué condiciones convendría poner estos capturadores de temperatura y humedad. Entre riego por goteo y microaspersión, ¿se podría producir una alteración en el microclima? ¿O podríamos hablar de un microclima distinto? Claro que sí, y se ve en los huertos. Nosotros hemos medido la humedad relativa, ¿no es cierto? En un huerto regado por microaspersión es claramente superior a la de un riego por goteo. El riego por goteo no influye para nada en la humedad, no altera la humedad del huerto. Pero si lo que queremos es subir la humedad relativa, la elección sería microaspersión. Solo que la microaspersión normalmente es más cara en materia de agua, ¿no es cierto? Porque se pierde mucho más agua por evaporación, que claro, no sé si se pierde porque es favorable para mantener la humedad relativa más alta, y la humedad relativa más alta siempre es favorable en un huerto, salvo para todas las enfermedades, ¿no es cierto? Cuando hay mucho riesgo de enfermedades en climas, ¿no es cierto?, más húmedos, ¿no es cierto? No nos conviene subir tanto la humedad relativa, eso es relativo. En las zonas muy costeras probablemente no es cierto lo que yo estoy diciendo, pero ya si estoy a 10 kilómetros de la costa hacia adentro, sí es cierto que el ideal sería que tuviéramos agua suficiente para regar todos los huertos con riego por aspersión, riego por microaspersores. Ahora, como no tenemos agua, ahí hay que equilibrar las cosas, ¿no es cierto? Ahí el riego por goteo, bienvenido, porque nos permite una eficiencia hídrica muy superior. Todo es relativo. Todo depende. Todo depende claro, de factores. Hoy día está muy de moda la agricultura regenerativa y uno de los planteamientos es dejar cobertura vegetal en hilera. Claro. ¿Cuánto nos puede afectar en el microclima o en los factores climáticos del huerto? Mira, la cobertura vegetal en trilera ayuda positiva y negativamente. Positivamente ayuda porque en caso de temperaturas muy altas ejerce un efecto refrescante. A nadie le cabe duda que caminar por encima de un pasto en pleno verano con 33 grados es mucho más fresco que sobre un pavimento, ¿no es Sí, claro. cierto? Ujú. Entonces, claro que nos va a ayudar muchísimo. Ahora, en los huertos donde hay riesgo de helada, no es del todo conveniente tener pasto, ¿no es cierto? O poner alguna vegetación anual que en invierno pueda ser retirada, ¿no es cierto? Alguna hortaliza, algo que tenga cobertura durante el verano nada más, ¿no es cierto? O hay que tenerlo Pero en consideración en el momento del control de la, cuando también o hay que asumir. tenerlo en consideración, claro, considerar que estamos aumentando el riesgo de helada, ¿no es cierto? Por el hecho de tener la cubierta verde. Pero Exacto. condiciones de humedad ambiental u otro, ¿hay algún cambio significativo? Claro, ayuda en verano. En invierno no. En invierno es tan baja la tasa de evaporación que el hecho de tener vegetación abajo no cambia grandemente la humedad del huerto. Pero en verano sí. En verano la capa verde, ¿no es cierto?, del piso está evapotranspirando a razón de 4 o 5 milímetros al día. Y esa es agua que está inyectándole el pasto al aire. Por lo tanto, está elevando la humedad del huerto y eso es positivo para el calibre de la fruta. O sea, ese es un lado positivo. ¿Y Yo no, creo y que no llamaría mayor pudriciones? es que el clima en Chile en verano no es tan húmedo. El mayor problema que tenemos en verano es la muy baja humedad relativa a mediodía. En la noche la humedad siempre va a tender a subir. Y no es en la noche cuando el pasto influye, porque en la noche no hay evapotranspiración, Claro. prácticamente cae a cero. Entonces, la humedad nocturna no está tan influida por el pasto, es la diurna la que está influida y positivamente. O sea, sumando el estando, yo creo que el pasto, la vegetación verde, tiene un efecto más bien positivo en un huerto, ¿no? Salvo cuando hay riesgo de helada. Es la única adversidad que yo le veo. Hay muchos huertos que se han caído por el peso de la nieve. Ese es un tema que llegó para quedarse.
Yo creo que un problema muy, muy fugaz, muy esporádico, zonas precordilleranas, ¿no es cierto? Puede ocurrir. Ahora, yo creo que aquí opera el principio de recurso ocioso, que se llama, se usa mucho en la construcción. Ponemos edificios donde hay riesgo de tsunami. La pregunta es, ¿y cada cuántos años hay tsunami? No, aquí en La Serena puede haber un tsunami cada 50 años. Vamos a dejar esos terrenos 50 años botados porque puede venir un tsunami en 50 años. No, es un recurso ocioso que cuesta caro. Claro. Entonces, más vale diseñar los edificios de manera que no usar los primeros pisos, ¿no es cierto? Convertirlo en salas de reuniones, qué sé yo, y ojalá no usar el segundo piso a lo mejor y del tercero para arriba evitarlo. Con los huertos yo creo que hay que hacer el mismo principio. En principio no podemos tener ocioso un predio durante, no sé, pues 15 años en espera de que venga una nevada. O sea, yo creo que es un factor que hay que incorporarlo nomás. Pero no es que el cambio climático haya aumentado la probabilidad de nevazones en los huertos o haya alguna alteración de ese tipo. Sí, al parecer hay algunas señales que dicen que el cambio climático no solo trae calor, sino que también trae frío. Eso es una verdad a nivel mundial. Las personas que no entienden esto, cuando ven las nevazones de Europa y de Estados Unidos, en invierno dicen, pero ¿dónde está el cambio climático? Mire la nevazón. Ahí está el cambio climático, ¿ya? Porque al calentarse la esfera completa la esfera terrestre, eso hace que en invierno las masas polares salen con más fuerza del polo, buscando las áreas cálidas, el aire. Entonces se producen estas ondas de frío como consecuencia del calentamiento global. ¿Ah? Entonces, claro, nosotros estamos sujetos a eso. Pudiera ser que aumente un poco, pero no es un factor que vaya a ser tan gravitante, yo creo, en el futuro. Es un riesgo que hay que asumirlo. Se ha ido conquistando los cerros, ¿no es cierto? Plantar en altitud. ¿Qué desafío implica esto? ¿Qué oportunidades nos podría traer? Bueno, plantar en altitud es muy bueno desde un punto de vista del microclima. Sin duda que vamos alejándonos del riesgo de helada. Es muy malo desde un punto de vista del OPEX, del huerto, ¿no es cierto? Porque subir agua cuesta muy caro, ¿No? ¿ya? Cuesta caro. De modo que hay que balancear. Yo creo que tenemos que hacerlo con moderación. Para escapar de las heladas no necesitamos subir tanto dentro de un huerto. De hecho, muchos huertos de paltos en Chile que subieron de abajo hacia arriba han abandonado la parte alta y se han quedado solo con lo de abajo, porque se dieron cuenta que el OPEX se los comía arriba, ¿no es cierto? Que era muy caro y además que poco productivo. Poco productivo por una razón de suelo. ¿No es ¿No? cierto? Los huertos de palta, los árboles se van achicando para arriba porque el suelo se va adelgazando. Y si más encima cuestan mucho en materia de kilowatts, entonces no se hace inviable. De modo que yo creo que es una práctica que hay que usarla de manera moderada. Las laderas de cerros en Chile yo creo que ofrecen una buena condición en la medida que no se deforeste, que no sean praderas, o sea, no sean terrenos que estaban con bosque nativo, ¿no es cierto? Que no tenga esa objeción la agricultura. ¿Hay algún consejo, alguna consideración que le daría a quien va a poner un huerto hoy día? Hay que pensar en que hay que mantener la competitividad, hay que pensar en el OPEX que va a tener el predio, no hacer cosas muy extraordinarias que vayan a implicar gastos muy grandes, no luchar contra la naturaleza. Donde hay riesgo de helada, poner especies que son tolerantes a las heladas y no poner palto y decir no importa porque le pongo torres de control de helada, pero eso no va a ser competitivo, va a ir siendo cada vez más caro. Ahora, puede que el palto sí lo pague, pero hay otras especies que no lo van a pagar o puede bajar el precio en algún momento y hacerlo no competitivo. Entonces, hay que, yo diría, tomar muchos resguardos hoy día, productivos, comerciales, guardarse un margen grande, ¿no es cierto? Si yo voy a poner una especie sensible a las heladas, ver bien primero cuál es la frecuencia de ese evento
¿no es cierto? ¿Y cómo me va a afectar el flujo eso? ¿Ya? Si yo voy a poner especies de alto requerimiento de riego, como el palto, si tengo agua, como decíamos al principio, para 50 pongo 40 y me reservo. Y la otra agua, para no dejarla ociosa en años de bonanza, hago un plan para usar esa agua, ¿no es cierto? Como decíamos, o pongo olivo, ¿no es cierto? Olivo, donde esa agüita se la tiro a los olivos y ese año van a producir mucho los olivos. En años en que no tenga agua se la restringo a los olivos y no se me van a morir los olivos, ¿no es cierto? O sea, lo ocupo como tampón. Yo creo que hay que pensar muy bien hoy día en diseñar una estrategia tomando resguardo frente a todas las amenazas posibles, porque la situación hoy día es más variable. El cambio climático nos está complicando más la vida que lo hacía antes. Bueno, profesor, muy agradecido por sus conocimientos, por su entrega, por su paciencia. ¿Ah? La jornada larga y bueno, espero que nos veamos en una próxima oportunidad. Estamos en Ya, contacto. pues después me das el link para acceder un poco a lo que hagas, pues. Me encantaría. No, de todas maneras. Súper. Ya. Hasta luego, profe. Nos vemos. Chao.